¿Ya nos escuchamos? Muy bien. Entonces, cuando uno tiene en la consulta o en la urgencia una mamá que viene y que te cuenta que su niñito, su hijito ha convulsionado hace 4 horas y tú lo ves y está tranquilo, está jugando. La mamá o el papá vienen bien preocupados y es terrible la cantidad de estrés que la verdad ellos manejan. Entonces, normalmente a uno como pediatra le preguntan bastantes cosas. Cuando uno trata de indagar o de sacar datos de los familiares, te dicen, es convulsión, convulsión. Es difícil sacarle datos a los papás cuando están estresados. Entonces, es difícil sacar datos, pero los papás te preguntan bastantes cosas, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuál es el riesgo que le va a pasar? Entonces, es una situación bien común en las salas de consulta y también en las urgencias, porque normalmente uno está acostumbrado como parte de la formación como pediatra de recibir niños que vienen convulsionando o de recibir niños que ya tienen epilepsia y vienen convulsionando y ya sé cómo son, los conozco, sé cómo manejarlos. Sin embargo, hay una situación bien frecuente, que es el niño que convulsiona por primera vez y que va a la urgencia y el papá está súper estresado porque nunca había visto algo parecido. Y vienen las preguntas. Entonces, estos eventos son muy importantes en el sentido que uno como pediatra tiene que replantearse qué es lo que ha pasado, ante qué evento estoy, qué ha pasado, qué es lo que no ha pasado, será una convulsión, no será una convulsión, qué hago ahora, qué le pido, qué le explico. Le digo que nade, le digo que no nade, le digo que siga yendo en bicicleta. Entonces, em, hemos preparado esta pequeña charla con mucho cariño para tratar de poner algunos puntos claros en cuanto al abordaje del paciente que ha presentado su primera crisis epiléptica o, como le dicen, su primera convulsión, ¿no? Es importante ordenarse porque lo que menos queremos es que se nos pasen casos severos, ¿no? Entonces hay cosas, hay sugerencias y hay partes del manejo que ya están descritas. El detalle es organizarse y preguntar lo que uno tiene que preguntar. Vamos a repasar acá la agenda. Voy a cerrar la cámara. Si hay problemas con el audio, porfa me avisan. Mi nombre es Abdón Villegas. También soy Amberins como ustedes. Esta es la agenda que vamos a ver. Nuevamente, si hay problemas con el audio, porfa me escriben, ¿va? Miren la agenda que vamos a ver hoy día. Vamos a poner el puntero láser. Ahora muchas personas están viendo todas estas charlas en teléfono, entonces ya hemos tratado de sacar todas las tablas, porque la verdad es que no se ven. Miren, vamos a ver a conceptos primero. En los conceptos hay que saber que es una convulsión, ¿no? Hay que tenerlo bien en claro. El concepto tiene que estar súper claro, porque hay tipos de convulsiones o tipos de crisis epilépticas, ¿no? Algunas son provocadas, unas son por esto, unas son por el otro, unas recurren, otras no. Entonces, el concepto de crisis epiléptica tiene que estar súper claro. Dos, vamos a preguntarnos, acá hay una serie de preguntas que nos vamos a hacer ante el paciente que ha presentado su primera crisis epiléptica, ¿no? Primero, ¿es una crisis epiléptica? ¿De verdad será una crisis epiléptica? El papá, no todos los papás van a tener la suerte de traerles un video detallado donde se ve todo el cuerpo del niño con el evento paroxístico. Normalmente uno tiene que calmarlo y replantear qué es lo que ha pasado. Preguntar detalladamente cómo fue, que los ojitos, que qué pasó. Entonces, es importante organizarse para que no se nos escapen datos. Y eso nos ayuda a definir, ¿estoy ante un paciente, estoy ante un niño que ha convulsionado? ¿Sí o no? Otra pregunta sería, si es que digamos, ya, ha convulsionado, muy bien, pero ¿habrá sido su primera convulsión? O sea, esto les comento porque es bien común de que el paciente vaya por un evento convulsivo. Cuando decimos convulsivo, nos referimos a un evento puramente motor, que por eso van a la urgencia a buscar ayuda. Sin embargo, a veces resulta que los niños han convulsionado, tienen otros tipos de crisis, como ustedes ya saben, ¿no? Como por ejemplo espasmos de sollozo, mioclonías. Entonces ya no es la primera convulsión, ya estamos ante el otro escenario. Entonces hay que preguntar siempre si es que esta ha sido la primera y hay preguntas especiales para hacer eso que vamos a repasar. En la 4, si es que el niño no te ha presentado una convulsión, entonces ¿qué tiene? ¿Cuáles son los diferenciales de esa primera crisis epiléptica? ¿Qué otra cosa puede ser? Esto pertenece a un grupo de trastornos que se llaman movimientos anormales y hay un montón de padecimientos o de trastornos. Están los trastornos del movimiento propiamente dichos, están los movimientos anormales que agrupan otro tipo de eventos paroxísticos que no son epilépticos, pero que son motores y causan gran ansiedad,
gran dolor en la familia, o sea, están desesperados. Imagínense la situación. El niño no convulsiona, pero se mueve de tal manera que vamos a ver en unos videos que la familia se asusta. Y uno tiene que también tener ciertos conceptos para saber qué le voy a decir al familiar. En la 5 es una crisis provocada o no provocada. De repente definido que convulsionó el paciente, pero yo no sé si es provocada o es no provocada. Le dio de la nada o, no sé, se le bajó el sodio o se cayó o tendrá alguna infección. Entonces siempre es importante definir eso. Vamos a verlo también. Se solicitan exámenes. Se necesita la neuroimagen, el videoelectroencefalograma, qué tan importante es. Y otra, el riesgo de recurrencia es bien importante porque eso se le va a explicar al papá o a la mamá o al cuidador. Si presentó una crisis, ¿cuál es el riesgo de recurrencia? Si presentó dos, ¿cuál es el riesgo? Si ya presentó tres, ¿cuál es el riesgo? Si no ha presentado ninguna, ¿cuál es el riesgo de que le dé inclusive? Y al final, a veces en la urgencia iniciamos fármacos anticrisis, ¿no? Los también se conocen como antiepilépticos. El nuevo término es fármaco anticrisis. A veces se inician, a veces no se inician. Esto lo individualizamos de acuerdo al paciente al que estamos. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de los conceptos. Es importante hablar de los conceptos porque los conceptos nos orientan y nos ayudan a manejar otro tipos de términos. Básicamente acá en conceptos lo que vamos a hablar es de qué es una crisis epiléptica, ¿no? O sea, una convulsión. Cuando normalmente uno dice convulsión se refiere al evento motor que uno está acostumbrado a ver en la urgencia, ¿no? Que el aumento de tono generalizado, los movimientos clónicos, estamos acostumbrados a eso, pero no todas las crisis epilépticas son motoras, como sabemos, ¿no? Depende de qué parte del cerebro esté descargando. Entonces, básicamente, cuando nos referimos a convulsión, nos estamos refiriendo a una crisis epiléptica con componente motor. Esto se los comento porque hay crisis, por ejemplo, hay crisis convulsivas, como dicen, epilépticas y crisis convulsivas no epilépticas, ¿no? Una crisis convulsiva no epiléptica, por ejemplo, son las crisis psicogénicas de algunos pacientes que tienen a veces una patología psiquiátrica de fondo, ¿no? Eso es, por ejemplo, pero son convulsivas porque tienen componente motor. Por eso, ya en el 2014 salió esta publicación bien conocida por todos, ¿no? Que salió por Leila, que nos da la definición de epilepsia, pero en esa definición de epilepsia nos dice que es una crisis epiléptica, ¿no? O convulsión. El término adecuado es crisis epiléptica, ¿no? No necesariamente el paciente tiene que tener epilepsia, pero tiene una crisis epiléptica. El niño puede haber convulsionado por hiponatremia severa, es una crisis epiléptica. No tiene epilepsia, pero se llama, el evento motor, el evento clínico se llama crisis epiléptica. Entonces, en estas láminas vamos a repasar algo de los conceptos, ¿no? ¿Qué es una convulsión? ¿Qué es una crisis epiléptica? Para no estarles pegando tablas que no, a veces no se ven en los celulares, hemos optado por utilizar los emojis acá. Entonces vamos a poner algunas figuritas con la idea de que sea memorable y que sea fácil de recordar en algún momento, porque eso se les explica a los papás y es algo que también se les explica a los internos o a las personas que rotan con nosotros en el hospital. Entonces aquí vamos a ver básicamente qué es el concepto de una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica, como pueden ver en la figurita, es una aparición transitoria, ¿no? Por ahí empieza, ese es el concepto. Es una aparición transitoria de qué? De síntomas o de signos. ¿Ok? O sea, en signos yo veo el componente motor, que el niño está sacudiendo, se está brincando. Eso es un signo. Pero, como ya sabemos, los niños pueden convulsionar y no necesariamente se van a mover. Muchos de nuestros niños pueden sentir sabores, pueden tener alucinaciones, fotopsias, discromatopsias, déjà vus, que también son crisis, el jamais vu también, sensación de miedo, gritos, o sea, todas esas cosas no, que son muy subjetivas pueden ser síntomas, sensaciones, sensación de opresión, todo eso que no es evidenciable a veces por el personal médico son síntomas y los signos básicamente son el componente motor. Entonces, aparición transitoria de síntomas y signos, ¿pero por qué? Por una actividad neuronal. Todo es por una actividad neuronal, pero esta actividad neuronal tiene que ser anormal excesiva o tiene que ser simultánea. Cualquiera de los dos. Actividad neuronal excesiva o actividad neuronal simultánea, porque a veces por ese tema de sincronía se desencadenan estos síntomas y signos. Y finalmente tiene que ser en el cerebro, pues en el cerebro. Entonces, una crisis epiléptica, una convulsión, es una aparición transitoria de síntomas y signos por actividad neuronal que puede ser excesiva o simultánea en el cerebro. Eso es una crisis epiléptica.
Ahí les dejo la tablita que salió en el reporte del 2005. Es un concepto bien claro y abarca a varios tipos de manifestaciones clínicas en las cuales están las motoras y las no motoras, ¿no? Y eso nos sirve para explicar a los papás, porque a veces no te van a creer que el niño convulsiona viendo luces, no convulsiona viendo discromatopsias, gigantopsias. Es bien variado la sintomatología que presenta. Y este concepto abarca casi todas las manifestaciones clínicas de una convulsión. El riesgo de recurrencia. En esta lámina vamos a ver el riesgo de recurrencia, que es importante para explicarle a los papás ante qué escenario estamos. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros, ¿no? Jóvenes sanos, pero en algún momento de nuestras vidas nosotros podemos presentar, cualquiera de nosotros puede presentar una crisis epiléptica, ya sea provocada, traumática, qué sé yo, cualquiera puede presentar. Y aquí estamos con nuestra primera crisis, entonces aquí pasó una crisis no provocada, convulsionamos. Pero ¿cuál es el riesgo para que yo convulsione por primera vez? Ese riesgo ya está establecido. Normalmente la Academia Americana de Neurología maneja su valor, es 8 a 10%. Es decir, cualquier persona tiene 8 a 10% de probabilidad o de riesgo de presentar en algún momento de su vida una crisis epiléptica. Así, eso se sirve para explicar a los papás el riesgo a veces, cuando están hospitalizados o cuando hacen fiebre, etc. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes van a venir en este escenario. Miren, muchos de nuestros pacientes van a ir a la urgencia o van a ir a la consulta ya habiendo presentado una crisis epiléptica. Ahí es un poco difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Porque solo es una crisis, no cumple definición de epilepsia. ¿Qué hago con el niño entonces? Y el papá me pregunta cuál es el riesgo de recurrencia, ¿no? No es tan fácil decirlo, pero ya está establecido en los documentos de la ILA, definieron de que si yo voy a presentar una primera crisis, el riesgo de presentar una segunda crisis en los siguientes 4 años es de 40 a 52%, es mucho más. Es mucho, mucho más. Y eso es algo que se le tiene que explicar al papá. Se le dice, no, señor, después de haber evaluado a su hijito, ha tenido una convulsión. Actualmente el riesgo de que vuelva a presentar otra crisis es de 40 a 52% en los siguientes 4 años. No sé qué vaya a pasar, pero se le da el informe y el papá ya está listo. Pero puede que tengamos otra crisis más. Entonces, cuando ya hemos presentado 2 crisis no provocadas, sabemos de que ya se puede hacer diagnóstico de epilepsia, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, ¿por qué? Porque luego de haber presentado 2 crisis no provocadas, el riesgo para presentar una tercera crisis no provocada ya sube a 69 a 87%. Es decir, es más de 60%, que es una de las definiciones operacionales de epilepsia. Una crisis más un riesgo mayor a 60%. Entonces, este riesgo tan elevado es el que nos ayuda a hacer diagnóstico de epilepsia y es el que nos obliga a iniciar farmacoterapia, fármacos anticrisis, para poder evitar este riesgo de recurrencia, ¿no? Lo baja, no tiene de repente efecto en el tiempo de sobrevida o como fármacos modificadores de la enfermedad, pero este riesgo de recurrencia tan elevado nos obliga a iniciar ya farmacoterapia y a dar el diagnóstico de epilepsia. Entonces, estos son datos que son muy importantes en el sentido que sirven para orientar al papá y explicarle cuáles son los riesgos a veces, porque ellos quieren saber a veces. Acá hay varios términos, el término de crisis no provocada y la crisis sintomática aguda. Existe un término que se llama crisis no provocada, que es bien citado en la bibliografía. Básicamente es un niño que convulsiona de una crisis epiléptica de la nada, básicamente. No hay nada que lo obligue, no hay ninguna gente que le baje el umbral. Entonces, eso también tiene su concepto. Acá es una crisis, nuevamente con los emojis, una crisis no provocada es una crisis epiléptica. Las dos son crisis epilépticas, ¿no? Una crisis no provocada es una crisis epiléptica que no tiene un agente temporal o un agente reversible. O sea, no tiene ningún agente temporal o reversible. Por ejemplo, o sea, hiponatremia, hipocalcemia, se intoxicó, etc. No hay nada temporal o reversible que me baje el umbral para tener crisis epilépticas. ¿Okay? Es una crisis epiléptica que no tiene agentes temporales reversibles o temporales que me bajen el umbral de las neuronas para presentar convulsiones. Es una crisis provocada de la nada. Pasa y es bien común.
todos mis exámenes van a salir normales, y es porque es una manifestación propia de la enfermedad. La crisis epiléptica es el síntoma y la enfermedad es la epilepsia. Pero en la urgencia es bien común que vengan con crisis sintomáticas agudas. Entonces, el término crisis sintomática aguda es un término que ya lo estábamos manejando en la ILAE más o menos 2014. Es lo contrario a la crisis provocada. Ahí el niño tiene una convulsión, pero por algo. Y eso también ya está descrito. Una crisis sintomática aguda es una crisis epiléptica que tiene una estrecha relación temporal. ¿Ah? Hay una estrecha relación temporal. ¿Con quién? Con una lesión aguda del cerebro. Básicamente es eso, es una convulsión que se presenta en relación, no dice generalmente que es causada, sino que se presenta en estrecha relación temporal con un insulto o con una lesión aguda al cerebro. Y los tipos de lesiones son bien variados. Generalmente son los cinco, que son las etiologías de la epilepsia, ¿no? Metabólico, puede ser un insulto metabólico, hipoglucemia, por ejemplo, puede ser tóxico, de repente era un adolescente, utilizó drogas, en la historia clínica se puede recabar, tóxico, puede ser infeccioso, puede ser un insulto infeccioso, o puede ser inflamatorio, una encefalitis, o puede ser estructural, lo operaron, se cayó, tuvo un evento vascular, etc. Entonces, nuevamente es una crisis epiléptica en relación temporal aguda con una lesión aguda del sistema nervioso central que puede ser metabólico, tóxico, infeccioso, inflamatorio y estructural. Estas son muy comunes en la urgencia. Entonces hay que saber más o menos diferenciarlas. Por eso a veces a algunos niños sí se les piden exámenes. Si el niño llega de, no sé, tuvo una crisis epiléptica y llega a la media hora o a la hora y ya está tranquilo, se puede tomar exámenes auxiliares con la idea de descartar causas metabólicas, de repente, o inflamatorias. Quién sabe, y puede tener hiponatremia, hipernatremia. Muy importante el contexto clínico del paciente, ¿no? A veces ya la mamá te cuenta que ha estado con diarrea, o el papá te cuenta que ha estado, no sé, con infecciones respiratorias. Entonces, eso nos orienta a buscar una causa. A veces no hay y queda como no provocado. Ahí están el texto del concepto. Sin embargo, la Academia Americana de Neurología divide estas crisis sintomáticas, por ejemplo, como podemos ver acá, son 5 causas, ¿no? Metabólica, tóxica, infecciosa, inflamatoria y estructural. La Academia Americana de Neurología las divide en dos, las separa en dos grupos. Un grupo son las crisis provocadas y otro grupo son las crisis sintomáticas. Entonces, esta es una división útil en la práctica clínica para poder tomar decisiones. Por ejemplo, a los doctores de la Academia Americana se les ocurrió dividirlo en crisis provocadas y crisis sintomáticas agudas. Es importante porque son diagnósticos que se pueden colocar en las historias clínicas. Por ejemplo, una crisis provocada todos son crisis epiléptica, por eso es importante tener a la mano siempre el concepto de qué es una crisis epiléptica, ¿no? No solo es temas motores. Una crisis provocada entonces es pues una convulsión, una crisis epiléptica donde hay causas identificables. Y son tres, o es metabólicas, o son tóxicas, o son fármacos, ¿no? Se le retiraron las benzodiazepinas, le pusieron imipenema al pobre niño, convulsionó, era un adolescente, estuvo asociado con drogas, con tóxicos, qué sé yo, o tuvo hiponatremia, tuvo hipoglucemia, tuvo hipocalcemia. Entonces, esas causas identificables constituyen crisis provocadas. Entonces, ¿cuál es el detalle con esto? Por el otro lado, tenemos a las crisis sintomáticas agudas, donde hay procesos cerebrales agudos, ¿no? Ese es el concepto que se pone. ¿Y cuáles serían estos procesos cerebrales agudos? Serían infecciosos, los otros, ¿no? Infecciosos, inflamatorios y traumáticos o vasculares. Así los dividen. Entonces, esto nos sirve para orientarnos más o menos ante qué situación estamos. Por ejemplo, si el niño va a tener hipoglucemia, generalmente todo el cerebro va a tener hipoglucemia. Pero si el niño, por ejemplo, tiene un absceso o tiene un evento vascular, no va a ser todo el cerebro el que se ve afectado, sino alguna parte, algún lóbulo, alguna zona, alguna región en específico. Es por eso que en las causas identificables, por ejemplo, en las crisis provocadas, yo generalmente voy a evidenciar crisis epilépticas generalizadas. Como sabemos, hay tres tipos de crisis epilépticas, ¿no? Las focales, las generalizadas, las de inicio focal, perdón, las de inicio generalizado y las de inicio desconocido. Entonces, en crisis provocadas, todo el cerebro se ve afectado, tanto por fármacos, por tóxicos o por metabólico. Entonces, la crisis generalmente son generalizados. Muy diferente al caso de las crisis sintomáticas agudas, ¿no? La infección puede estar localizada, de repente está solo el absceso en un solo lado, nada más, o de repente es una encefalitis y solo se ven afectados los lóbulos temporales, como normalmente pasa, o de repente es un evento vascular y está localizado en cierta zona del cerebro y eso mismo constituye a que las crisis sean focales.
generalmente son focales. Puede que generalicen posteriormente. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Uno dirá, ¿no? El detalle es de que con esto nos dan sugerencias de iniciar fármacos antiepilépticos, fármacos anticrisis. Una opción, por ejemplo, sería de que si un paciente presenta crisis generalizadas, normalmente yo puedo pensar como neurólogo si es que le inicio o no le inicio medicamentos. Por ejemplo, el niño puede tener hiponatremia, normalmente no se les inicia, pero el niño puede tener hiponatremia y esta hiponatremia puede estar, no sé, en 105, está convulsionando o convulsiona, y yo no se la voy a corregir en 24 horas, ¿no? Hay gente que sí lo va a hacer, de repente le corrige 30 en 12 horas, pero normalmente yo le daría chance 3, 4, 5 días en que llegue a anatremias adecuadas y ya se reviertan los efectos, ¿no? Ya no deje de presentar crisis epilépticas, pero en esos 4 días, a veces se inicia fármacos anticrisis. Se le deja al niño, se le protege y ya está, después se le retira. No es muy común, pero puede pasar. Sin embargo, en las focales, la Academia Americana siempre nos sugiere de que iniciemos fármacos anticrisis porque estos eventos van a durar, van a tener buen tiempo y pueden condicionar lesiones estructurales que den riesgo aumentado en el futuro. Entonces, esta división entre provocada y sintomática aguda es muy útil para poder enfocar o para poder plantear en qué escenario clínico estamos. Otra pregunta más, dice, ¿es una crisis epiléptica? A veces se comete el error de asumir de que el niño viene con una crisis epiléptica, pero o no se le preguntó, o le creí porque quien me comentó fue un colega o un personal de salud. No le preguntamos y no es una crisis epiléptica. Entonces, hay maneras de interrogar al paciente que son las que básicamente ya conocemos. ¿Qué es lo que se hacen? Básicamente, en resumen, son 3 pasos que los vemos a la derecha. Primero hay que preguntar cuáles fueron las circunstancias en las que se dio ese evento clínico por el cual acude con nosotros. Y luego tenemos que preguntar la secuencia, la palabra clave aquí es secuencia de eventos. Entonces, hay que preguntarle la secuencia de eventos al testigo. Nunca te van a, bueno, casi nunca te van a traer el video completo, donde está el cuerpo entero del niño, desde que inicia con su aura hasta que acaba con su posictal. Normalmente, el familiar te va a traer un video donde solo está su carita y no se sabe qué pasa con el cuerpo, si está moviéndose, no se está moviendo, a veces lo están abrazando mientras presenta la crisis, claro, completamente comprensible. Entonces, nosotros le preguntamos la secuencia de eventos a los testigos. En este caso, generalmente son los familiares. Y hay maneras de preguntarles. Vamos a plantearles alguna propuesta por allí. Luego de eso se pregunta cuál fue el comportamiento luego de la crisis. ¿Qué pasó? Terminó de convulsionar 10 minutos y se paró y se puso a jugar. O sea, llamaría la atención, ¿no? O de repente convulsionó 3 minutos, pero se quedó dormido 3 horas. Bueno, tiene más coherencia con el relato o con lo que me están comentando. Acá hay algunos tips para comentarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se pregunta cómo estaba el niño, qué estaba haciendo antes de que le dé el evento. Miren, ojo, acá no dicen la convulsión, ¿ah? Aquí se asume que es un evento. Por eso cuando nosotros describimos la primera convulsión, siempre empezamos diciendo presenta evento caracterizado por, no se empieza a decir o asegurar que presentó crisis, no sé, tónico-clónico generalizados. Nosotros asumimos que tiene un evento y nosotros como médicos, como pediatras, vamos a definir si es que tiene o no semiología epiléptica. Entonces, preguntamos qué es lo que estaba haciendo el niño antes de la crisis, durante la crisis, ¿no? Podemos preguntar que nos describa la crisis el observador, que hay una manera que les voy a comentar ahora. Preguntamos cuánto duró y cuánto fue la frecuencia. A veces solo es una, a veces fueron varias. Entonces, preguntamos la duración. Ahí nos apoyamos con el tema de las canciones, porque muchos de los cuidadores tienden a darle más tiempo del que en realidad fue. Entonces se les da una medida que son las canciones, les decimos que una canción son 3 minutos, entonces contando eso, ¿cuánto tiempo habrá convulsionado el niño? Y normalmente te bajan el tiempo, ¿no? De lo que te dicen 10 minutos, a veces te dicen 3, o de lo que te dicen 8, te lo bajan a 2. Entonces eso ayuda bastante a definirlo, porque a veces es el punto de corte entre si estamos en una crisis epiléptica regular o una crisis, un estado epiléptico, qué sé yo. Finalmente, preguntamos datos de la historia clínica, le preguntamos si hay familiares con epilepsia o familiares que han tenido crisis asociadas a fiebre o si hay trastornos genéticos en la familia. Y también podemos preguntar historia del neurodesarrollo, ¿no? El niño puede parecer súper sano, puede parecer un niño típico y tiene discapacidad intelectual o tiene retraso de neurodesarrollo o no habla todavía, ¿no? Es otro escenario, pero tenemos que preguntarlo porque normalmente no te lo van a decir. Y peor en el contexto, que vienen asustados y estresados por lo que ha pasado.
Finalmente, en el tema de los tóxicos, o sea, de las crisis provocadas toxicológicas, hay que preguntar la historia psicosocial, los estresores que pasó en la escuela, si es que está utilizando droga, alcohol, etc. Es importante, en especial con nuestros pacientes adolescentes. Y finalmente, hay que preguntar también cómo nació, todos los datos perinatales, que cómo nació, que si lloró, que si es diferente que te presenten un niño que nació con 800 kilos y estuvo como 4 meses hospitalizado y después salió y encima creo que si no le preguntas la mano te cuenta que sangró, tuvo hemorragia interventricular, entonces es diferente el contexto en el que estamos. Por eso hay que preguntar, una vez que esté estable el paciente, claro. Entonces, esta pequeña tablita, ay, no sé bueno, esta esta lámina nos sirve más o menos para orientarnos de cómo preguntar la semiología del evento. Entonces, el paciente presentó un evento paroxístico aparentemente epiléptico, supuestamente convulsionó, entonces tenemos que preguntar paso por paso, y aquí el detalle es preguntar ordenadamente, irse con esta propuesta que les traigo, por ejemplo, preguntar ordenadamente, no saltarse, porque los papás que te van a contar el evento motor. Te van a decir, sí, que se sacudió, que se puso duro, que eso te van a contar. Y a veces, cuando ya tienden a generalizar las crisis, uno se olvida de cómo empezó, que es súper importante. Si hubo versión cefálica, nos orienta a datos de la focalidad para que haya coherencia entre el relato con el video electroencefalograma y de repente con la patología de fondo, si es que llega a tener una. Entonces, ¿cómo empezamos? En este cajoncito de arriba de la izquierda, primero hay que preguntar el aura. Hay adolescentes que tienen aura de crisis. Ellos saben cuando les va a dar. Cuando son adolescentes y se les puede interrogar intencionadamente, sí te pueden dar esos datos. Básicamente algunos sienten mareos, la gran mayoría va a ver lucecitas antes de que les dé las crisis. Otros, por ejemplo, que ya se conocen, sienten mareo, sienten algo, ¿no? Que le dicen warning o aura. A veces ya saben y se sientan, o ya saben y se sacan los lentes. Entonces, es importante preguntarles porque nos da datos de focalidad. No es lo mismo. Y también hay que preguntar el momento del día, es súper importante preguntar. No es lo mismo que un niño esté convulsionando en la mañana que solo convulsione de noche. Es un escenario completamente diferente. Hay niños que solo convulsionan de noche, hay niños que solo convulsionan al amanecer despertando, entonces es diferente el contexto clínico, porque como sabemos, el epilepsia es un grupo de enfermedades y hay varias etiologías. Entonces eso nos orienta a hacer un diagnóstico y poder hacer una buena historia clínica para poder ayudar a darle un buen diagnóstico al paciente. Con un buen diagnóstico le podemos dar un buen tratamiento, porque ciertos tipos de epilepsias responden bien a ciertos fármacos anticrisis. Entonces les preguntamos que si fue de día, que si fue de noche, de repente, no sé, no tiene preferencia, igual tiene esas crisis. Luego pasamos no tanto a los temas motores, sino a los ojos, como yo les comento, ¿no? Los papás se van a querer saltar al tema motor de extremidades. Hay que regresarlos y decirle primero cómo estaban los ojitos. Entonces, se les puede ofrecer tres opciones, ¿no? Si estaba hacia arriba, si volteó los ojos, a veces dicen no los volteó, los blanqueó. Entonces, a veces sirve que el papá lo haga, o los papás lo hagan, o uno lo hace a veces, ¿no? En los consultorios es bien común que estén volteando los ojos, haciendo versiones a la derecha, a la izquierda, supraversiones. Entonces, le damos opciones. El bebé tuvo supraversión ocular, o sea, volteó los ojos hacia arriba, yo pongo en mi historia clínica supraversión ocular, que normalmente no se utiliza el término supraversión de la mirada, sino supraversión ocular. De repente no, el papá te dice, no, volteó los ojos a la derecha, entonces ponemos versión ocular a la derecha o versión ocular a la izquierda. O de repente no hizo nada, se quedó fijo como oído, tuvo fijación de la mirada, entonces. Muy bien, entonces cuando ya estamos seguros de los ojos, de repente no, falta algo más. Inclusive algunos niños hacen las crisis versivas hacen versión oculocefálica a la derecha o versión oculocefálica a la izquierda. Entonces hay que preguntarles porque no te van a contar eso, salvo veas el video, ¿no? Le planteamos todos esto, te va a decir, ah, no, doctor, sí, 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 fue la cabeza y entonces versión oculocefálica a la derecha, por ejemplo, ¿no? Listo. Luego de eso nos vamos un poco más abajo, a la boca. Le preguntamos si estaba haciendo algo con la boca. Algunos niños lo hacen, algunos niños no, entonces algunos los podemos ver en el video. Hay que preguntar, y eso se llama automatismos oroalimentarios en el glosario de Leila que salió este año, así se llama, ¿no? A veces se le tiende a decir automatismos orolinguales, pero no es un término que esté reconocido normalmente. Entonces, el término correcto son automatismos oroalimentarios. Le preguntamos, ¿no? Movía la boquita, entonces lo que te van a hacer los papás es que se van a bajar
la mascarilla y te van a enseñar la boca y van a hacer como... Hay varias opciones. A veces te dicen que hacía como pescadito, que hacía como castorcito, o que hacía como si estuviera comiendo. Entonces, eso hay que describirlo también, porque hay cierto orden, ¿no? Entonces lo documentamos, listo. Pero hay que preguntarles. Preguntamos por cianosis también. A veces, como solo se ve la cara durante el evento, los papás pueden evidenciar datos de cianosis. Pueden ver que se le puso moradita la boca o no. Principalmente en las crisis tónicas, ¿no? Como a veces en las crisis tónicas, de las tónicas de verdad, donde hay compromiso de los músculos paravertebrales, el paciente no respira, pues es una urgencia en realidad. Entonces, con 2 minutos que tenga una crisis tónica, ya va a presentar cianosis, es bien común. Y también hay que preguntar si hubo relajación de esfínteres, ¿no? Pensando de repente en compromiso del lóbulo frontal, que es donde inicia la voluntad del movimiento para el tema de los esfínteres, ¿no? Es común. Hay niños que sí lo hacen, ¿no? Y hay niños que empiezan la crisis orinándose, por ejemplo, ¿no? Que ya no se orienta epilepsia desde el lóbulo frontal, pero hay que preguntarlo. Y finalmente preguntamos si hubo... Hay varias maneras de decir esto. El término correcto es, yo les he puesto ahí un enchufe, porque a veces preguntamos, se desconectó, ¿no? O sea, presentó desconexión con el medio o desconexión con el entorno. El término es alteración del estado de alerta o alteración del estado de conciencia. Pero eso es porque es el término que se utiliza en la ILAE, ¿no? Alteración o con conciencia alterada, como le dicen, ¿no? No se dice con o sin, sino con conciencia alterada, con conciencia preservada. Pero bueno, acá le ponemos se desconectó con o sin desconexión del medio, solo por temas didácticos. Muy bien, entonces ya preguntamos eso, no nos hemos saltado todavía el tema de las extremidades. Entonces ya nos pasamos al tono. Digo, ya señora, cuénteme de cómo le hizo con los bracitos, con las piernitas. Entonces hay varias opciones en el tema de crisis motoras. Las más frecuentes, como para documentarlas bien, serían el aumento de tono, o sea, pensando en una crisis tónica. Entonces le preguntamos, señora, ¿cómo hizo? ¿Se puso duro o estaba saltando, brincando? Te van a decir, se puso duro. A veces el ponerse duro es... A ver, voy a poner el video. Bueno, a veces el ponerse duro, el niño puede tener aumento del tono en flexión de miembros superiores, entonces el niño va a estar así. Puede estar con aumento de tono en miembros superiores, pero el aumento de tono va a condicionar un temblor, entonces es bien común que este temblor los papás lo confundan con movimientos clónicos. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Presentarle al papá las dos opciones, ¿no? Uno le dice, tuvo aumento de tono en flexión y estaba temblando o estaba brincando. Así, o sea, movimientos clónicos que vamos a ver ahora. Eso se le pregunta, porque es bien diferente. Y si uno no hace bien la semiología de crisis, uno se puede equivocar y puede confundir el aumento de tono con movimientos clónicos. Salvo vean el video, ¿no? Entonces, preguntamos, ¿aumento de tono en flexión o en extensión? ¿Y dónde fue? ¿Fue de 4 extremidades? ¿Solo fue de los miembros superiores? ¿Fue de los miembros superiores o de los inferiores? ¿O fue de los cuatro? Entonces, eso hay que preguntarles porque los papás han visto y lo saben en realidad. Pero de repente el niño presentó movimientos clónicos, ¿no? Te van a decir, no, estuvo brincando, estuvo saltando. Es bien común presentar movimientos clónicos. Entonces se pregunta lo mismo. Señora, ¿tuvo movimientos clónicos en flexión o en extensión? Ah, en extensión, muy bien. ¿Y eran de 4 extremidades o solo arriba? Ah, no, eran solo de los miembros superiores. Muy bien, entonces ya lo documentamos así. Es bien importante porque, por ejemplo, en los movimientos, en el aumento de tono, por ejemplo, uno va a tener al paciente que está así. Y si ves el video, va a ser aumento de tono y va a haber contracción sostenida de casi todos los grupos musculares de acá. Uniforme, el niño va a temblar. Es aumento del tono. Pero en las crisis, en los momentos clónicos, lo que uno va a ver es esto. Entonces hay uno que ves contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Entonces es diferente, es más rítmico. Y a medida que pasa el tiempo, aumenta la intensidad y se hacen más lentos hasta que desaparecen. Eso es lo que normalmente pasa. Muy diferente al caso de crisis psicógenas. Si la mamá te dice de que la niña, por ejemplo, movía los brazos, no los movía así, sino los movía así o así, o tenía los puños cerrados así, o sea, te orienta y de repente te aleja de un evento epiléptico. Entonces, ¿qué más? Ah, de repente ni se movieron, se quedaron arresto de movimiento, decimos, ¿no? Se quedó como congelado, como en las crisis de ausencia, por ejemplo. Bien común, ¿no? Se dejó de mover. Puede haber presentado versión ocular a la derecha y arresto de movimiento. No se movió, ni se ponía duro ni nada,
ni presentó atonías, simplemente se dejó de mover. Entonces lo documentamos como arresto de movimiento. O presentó pérdida de tono, de repente estaba tranquilo comiendo, y perdió el tono y se cayó y se golpeó la cabeza, pues, ¿no? Como las crisis atónicas de algunos niños con algunos síndromes epilépticos. ¿Qué es lo que es importante de esto? Documentar cuánto tiempo duró la crisis. El evento, la crisis, hay que documentarla. Entonces, ¿cuánto tiempo duró? Y le planteamos nuevamente el tema de las canciones al papá. Señor, ¿cuántas canciones? Ah, no, no fue tanto, 3 minutos, no, tiene razón. De repente era un minutito nomás. Ah, ok. Pero ya es diferente, porque a veces van a venir diciéndote, como les dije, que son 10 minutos y no son 10 minutos a veces. Después, muy importante el posictal. Termina el evento y le preguntamos, ¿y después del evento qué pasó? Ah, ok, les damos opciones nuevamente. Tuvo gruñido, hay niños con crisis tónicas que por el hecho que no respiran o con las tónico-clónicas generalizadas, dejan de respirar. Entonces, cuando termina el evento, respiran de una manera especial, característica. Entonces, eso le preguntamos y te van a decir, sí, justo así respiró al final. Listo, te orientan. De repente el niño tuvo confusión, ¿no? Le preguntamos si estaba medio oído, como medio tontito, no respondía, sí, estaba con confusión. Listo. O de repente estaba con somnolencia, le preguntamos, o asumimos que sí, ¿y cuánto tiempo se durmió? ¿O cuánto tiempo estaba con sueño? Ah, estaba 2 horas, 3 horas. Listo. O de repente quedó con paresia o complejidad de alguna extremidad, ¿no? Como las parálisis de TOT. Entonces, eso también tiene un tiempo y hay que documentarlo. ¿A qué voy? De que normalmente cuando preguntamos estos datos es un poco difícil que se nos escapen las semiologías de crisis. Entonces, con esta propuesta se pueden captar gran cantidad de información de lo que presenta, ¿no? Por ejemplo, no sé, en una crisis febril podemos decir, paciente presenta evento caracterizado por fiebre de 38 grados, no, 39 grados, asociado a supraversión ocular con automatismos oroalimentarios, cianosis peribucal, con desconexión del medio, con posterior aumento de tono en flexión de 4 extremidades y luego de 1 minuto movimientos clónicos de 4 extremidades, con 3 minutos de duración y con posictal de sueño de 4 horas, ¿no? Entonces así podemos describir las crisis, porque los papás saben. Podemos presentar otra, por ejemplo, una, no sé, una focal. Paciente presenta sensación de ver luces y luego presenta versión oculocefálica a la derecha, con automatismos oroalimentarios, relajación de esfínteres con desconexión del medio y movimientos clónicos de 4 extremidades, de, no sé, 4 minutos de duración con post-ictal de confusión de 5 horas. ¿Y así? Inclusive las crisis de ausencia, las crisis generalizadas no motoras, las crisis de ausencia se pueden describir, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, paciente presenta episodio caracterizado por fijación de la mirada, automatismos oroalimentarios, con desconexión del medio, con arresto de movimiento de 30 segundos de duración, sin posictal. Entonces, así podemos describir una crisis de ausencia típica, ¿no? Entonces, con esta propuesta se capta gran información y vamos a ver que cada tipo de niño, si es que siguen convulsionando, llega a tener cierto tipo de crisis, ¿no? Entonces ya sé cómo convulsiona, no sé, el Tiaguito, ya él siempre va a convulsionar así, que voltea la cabeza y después se pone así, ya. O algunos tienen varios tipos de crisis, ¿no? Entonces, es importante recabar toda esta información. Un ejemplo de crisis, por ejemplo, ¿no? Ahí se lo he puesto, ¿no? Paciente presenta paroxismo, presenta evento paroxísmico mientras duerme, caracterizado por grito, versión oculocefálica a la derecha, automatismos oroalimentarios, desconexión con el entorno, con posterior aumento de tono generalizado en flexión de miembros superiores y extensión de miembros inferiores. 3 minutos de duración, con posictal del sueño de 2 horas. Entonces, ¿cuál es el detalle con esto? Que a veces no siempre las 4 extremidades son simétricas, ¿ah? Pueden hacer flexión de miembros superiores y extensión de miembros inferiores, o a veces en flexión de los cuatro. Los papás te van a decir que se puso como un pollo a la brasa, que es bien común que te digan, ¿no? Que se encogió por completo. Bueno, continuamos nos preguntamos si es la primera crisis epiléptica, ¿no? ¿Será la primera crisis epiléptica? De repente ha tenido más, ¿no? Porque generalmente van a venir por el evento motor, o sea, por la crisis convulsiva, por el evento motor. Pero nosotros tenemos que preguntar si el niño ha tenido crisis epilépticas antes. De repente no ha convulsionado, o sea, crisis motoras, crisis convulsivas, pero ha convulsionado otras veces. Y si ya ha convulsionado antes, no provocadas, ya tiene diagnóstico de epilepsia. Preguntemos por crisis de ausencias. Le preguntamos si tenía eventos de mirada fija,
sin respuesta, ¿no? O sea, lo sacudían y no respondía 30 segundos, 4 veces al día. Tenía crisis de ausencia de repente, tenía epilepsia generalizada. O de repente el niño presentaba, los adolescentes, ¿no? Sacudidas de grupos musculares, que son las mioclonías, son sacudidas, contracciones súbitas de grupos musculares grandes de menos de 100 milisegundos, es una mioclonía. De repente ese niño presentaba eso en las mañanas, ¿no? Se iba a cepillar los dientes, pum, estiraba el brazo y botaba el cepillo, o de repente estiraba el brazo y tiraba, no sé, el control remoto. Son mioclonías, te orienta para, no sé, una epilepsia mioclónica juvenil, pero ya tenía convulsiones antes, y eso hay que preguntárselo porque si no te lo van a contar. O muy importante preguntarse, el niño de repente no tiene crisis epilépticas, pero en la noche convulsionaba y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta hasta que un día convulsionó de día. Entonces, ¿qué le preguntamos al niño? Le preguntamos a la mamá, señora, ¿su hijito aparecía con la lengua mordida? Sí, doctor, ¿cómo sabe? Y en los costados todavía te van a decir, siempre, desde niño, a veces amanecía la lengua mordida de la nada. O le preguntamos, ¿a veces se orinaba? Sí, a veces, justo cuando amanecía con la lengua mordida, también tenía incontinencia de esfínteres. Entonces nos orienta y sospechamos de que ha tenido crisis epilépticas en la noche no documentadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el diferencial? Acá el diferencial es bien, bien amplio. Ok, no es crisis epiléptica, entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son las opciones que tengo? El error diagnóstico es bien común, depende también del especialista que está viéndolo. Puede variar, me puede equivocar 4 hasta 30%. Ojo, acá también hay datos de la Academia Americana, 24% de los niños que el médico jura que es crisis epiléptica primera vez, o sea, era un evento no epiléptico. Otro, pacientes que se hospitalizan por epilepsia, al final no tenían epilepsia, tenían otra cosa. ¿Y qué es lo más común? Lo más común, los diferenciales más comunes son los staring spells, que son los daydreaming, que son bien comunes en los adolescentes que están en la escuela, que a todos nos ha pasado, ¿no? Están en el colegio y de pronto están mirando a la ventana y se desconectan y no te hacen caso y tú le pasas la mano, pero lo estimulas táctilmente y despierta, o sea, regresa, ¿no? Pero es bien diferente. Ay, tiene crisis de ausencia, te van a decir. Ese es un diferencial. Los eventos psicogénicos no epilépticos son un padecimiento terrible, la verdad la familia sufre bastante, el paciente sufre bastante, los médicos sufrimos bastante. Son crisis también donde hay compromiso de conciencia, normalmente el paciente lo hace en respuesta a un estresor externo, no lo hace, generalmente no lo hacen de manera voluntaria, entonces siempre hay un trasfondo psiquiátrico ahí. Y estas crisis psicógenas son bien comunes, o sea, tienen ciertas características, ¿no? A veces estos pacientitos también tienen epilepsia, entonces van bien de la epilepsia, pero van mal de las crisis psicógenas, ¿no? A veces con quetiapina o con olanzapina pueden ir bien, pero es bien común a veces. Y van un montón, típico paciente con un montón de fármacos que no le hace nada y sigue convulsionando. El síncope, el famoso síncope, ¿no? Es un diferencial muy importante también, y las parasomnias. En especial los trastornos del sueño son un grupo muy, muy, muy amplio de padecimientos. El espasmo del sollozo también, súper importante, motivo de interconsulta muy frecuente, que tiene crisis tónicas, no es tónica, es bien común, la mamá se desespera, es terrible, o sea, imagínense ver al bebito que se estira, se pone azul, deja de respirar, encima desatura, tiene todo, ¿no? Tiene taquicardia, desatura, es terrible. Entonces, esta tablita básicamente es para ponerles brevemente qué opciones son los principales diferenciales que la Academia Americana de Neurología nos plantea ante un evento no epiléptico. Por ejemplo, tenemos a los lactantes, ¿no? Es bien difícil porque las convulsiones o las crisis epilépticas en los lactantes son súper sutiles y generalmente se hacen diagnósticos con electroencefalograma. Ahí recién nos damos cuenta, ¿no? Porque se mueven y tiemblan y es fácil confundirlo. Ya, pues, porque tuvo, por ejemplo, un mioclono benigno del sueño, el niño duerme, pero tiene movimientos rítmicos mioclónicos mientras duerme, de extremidades alternantes, pero solo en sueño, ya le pasaron fármaco antiepiléptico, fenobarbital, y a veces no es. O tiene el peor, el temblor neonatal, el niño llora, tiene movimientos rítmicos de alta amplitud, que a veces es migratorio, a veces en hemikuerpo, en todo el cuerpo, principalmente asociados a frío, a dolor, calma cuando lo abrigas, calma cuando lo manipulas o lo cargas, es el temblor neonatal, o jitteriness, le dicen en inglés, bien común también, y te van a decir que es crisis epiléptica, que está convulsionando también. Otro, por ejemplo, otros son los lactantes preescolares. ¿Qué tenemos aquí? El mioclono benigno de la infancia, ¿no? Son crisis mioclónicas, recordando una mioclonía, es una contracción súbita de un grupo muscular de menos de 100 milisegundos de duración,
Generalmente se presenta única o dos veces, nada más, no viene seguido. Entonces, este mioclono benigno se da en niños sanos y alterna los lugares. Puede ser miembros superiores y miembros inferiores. Da tanto dormido como despierto. Entonces, y remite. En un niño sano no tiene mayor implicancia. Pueden ser los espasmos del sollozo también, bien clásico. Tienen la fase tónica, dejan de respirar, hacen taquicardia, hacen desaturan. Al final tienen su fase inclusive por este tema de la hipoxia durante el evento, pueden tener una crisis epiléptica secundaria a eso. Es terrible, los papás se desesperan. Otro diferencial en preescolares es el síndrome de Sandifer, ¿no? Que son eventos donde el niño está recostado en la cama y presenta arqueamiento de toda la espalda, se estira, aumento de tono generalizado de cuatro extremidades, se arquea, terrible. Y eso está asociado a reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, el manejo simplemente es no tenerlo tanto tiempo recostado. Otro diferencial básicamente es el espasmos nutans, que son patologías oculares que cursan con nistagmos pendulares, arqueamiento de la cabeza, ¿no? Bien común a veces, los papás se asustan con mucha razón. Hiperexplexes son trastornos de alteraciones en los canales de glicina, donde los niños son muy reactivos a los estímulos sonoros, ¿no? Uno aplaude, ya están saltando, tiembla, entonces uno se asusta, pues, con mucha razón. En los escolares, que es común, las estereotipias, bien comunes, son desde las estereotipias simples, que son las del balanceo de cabeza o balanceo de cuerpo, hasta las estereotipias complejas, que son los movimientos de las manos o movimientos de los dedos, típico en pacientes con trastorno del espectro autista y típicos en pacientes con trastornos del espectro autista y típicos en pacientes con discapacidad intelectual. También tenemos las conductas autogratificantes, también el, las conductas autogratificantes es un problema enorme en la consulta también porque es un problema explicarle al papá de que esto lo hace por placer, que antes le decían la masturbación infantil, el niño se pone duro, cruza piernas, al final tiene su fase donde sudas, termina cansado, agotado, entonces, ¿cómo explicarle al papá eso? ¿No? Es terrible cómo pasa eso. Los daydreaming que les comenté, que es típico de los adolescentes que se quedan idos, las parasomnias también, una diferencia muy importante. Los trastornos del movimiento rítmico asociado al sueño también son patologías un poco más raras que ya las abordan cuando otro tipo de especialistas. Y en los escolares y adultos los berrinches, ¿no? Los berrinches, los berrinches de niños en niños pequeños principalmente. Hay ciertos tipos de berrinches que sí llaman la atención y a veces uno puede pensar que están convulsionados y te lo mandan así por eso. Tiene los tics también, son movimientos rítmicos de baja amplitud, sin un propósito, involuntarios, parcialmente controlables, que calman mientras el niño duerme y que generan gran cantidad de estrés, ¿no? El niño puede controlarlo hasta cierto punto, pero se estresa tanto que al final son bien comunes, es terrible también. Toda la familia la pasa mal, pero hay ciertos tics que a veces los confunden con crisis epilépticas. Y hay otros tipos de trastornos del sueño REM y síncope. Este nunca falta, ¿no? Es el gran amigo de las crisis epilépticas. El niño se pierde el tono, disminución del estado de alerta, se desmayó y es de cardio o lo ve neuro, siempre queda esa duda, ¿no? O sea, hay datos que te orientan. Acá vamos a ver brevemente, ojalá se vea. Vamos a poner este videito, por ejemplo, en la izquierda. Si no se ve, me imagino por por la velocidad de datos, ya lo vamos a ver después. Aquí vemos, por ejemplo, un mioclono benigno neonatal, vemos movimientos rítmicos en la manito de este neonatito. Entonces, en papás primerizos dicen, ¿por qué se mueve así? ¿Qué está convulsionando? Ya, o peor, si está hospitalizado, ¿no? Ya le pasaron fenobarbital de repente. Llama la atención, es bien común. Generalmente se da en sueño, en un niño, en un neonato súper sano, que no le pasa nada. En esta videito del medio vamos a ver el jitteriness o el temblor natal, ¿no? Por ejemplo, miren, el niño está tranquilo, de pronto alguien lo destapó, está de frío, miren cómo tiembla, y está llorando, enojado, pero tiene esos movimientos, ¿no? Rítmicos, hasta parecen clónicos, de un lado todavía. Entonces, calma cuando lo abrigan, calma cuando le cambian el pañal, calma cuando lo cargan, ¿no? Así es. En el último video vamos a ver un espasmus nutans. Miren, fíjense en el nistagmo pendular y en el arqueamiento de la cabeza. Son patologías oculares, básicamente. Pero llama la atención porque, a ver, miren cómo se arquean le estamos pasando la palomita ahí. Nistagmo pendular. Entonces los papás pues se asustan. ¿Por qué mi hijo está así? Dicen. Uno le puede decir, señor, no está convulsionando. Ok, no está convulsionando, pero haz algo, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Y así van a ir a la consulta.
Acá vamos a ver otros, por ejemplo. Acá en la izquierda vamos a ver a un típico caso de espasmo del sollozo, un niño muy pequeño, ¿no? Para hacer la presentación típica, pero bueno. La fase tónica, ahorita va a ser cianosis, se pone duro, 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 duro. Entonces, eso lo pueden confundir con crisis tónicas. Y termina. ¿No? Y se pone pérdida del tono. Van a decir, no, está en posictal, tuvo una crisis tónica con compromiso de conciencia y después su posictal, mire, con taquicardia. Acá, por ejemplo, tenemos una crisis psicogénica, una crisis psicógena, crisis funcional, crisis disociativa, pseudocrisis, hay varios tipos de nombres para esto. O evento paroxístico no epiléptico, ¿no? Perdón, no, este es... Bien. Qué diferente es, ¿no? La semiología de crisis acá. Hay unos que lo hacen más o menos parecido, ¿no? Pero miren las piernas, rítmica, agonista, antagonista, agonista, no son las crónicas, que son contracción, relajación, son movimientos rítmicos, agonista, antagonista, los ojos cerrados, a veces levantan la pelvis, ¿no? Balanceo de pelvis, movimientos arqueados. O sea, estos pacientes sí la pasan mal, toda la familia sufre. A veces hay un trasfondo psiquiátrico de fondo, historias de abuso, es una manera de defenderse. No lo hacen generalmente de manera voluntaria, solo pasa. Mejora con otro cierto tipo de fármacos. Y no se les pone medicamentos, no se le va a pasar midazolam ni le vamos a pasar fenitoína, porque peor aumenta la mortalidad y está descrito por todo lado. Entonces hay que saber identificarlo bien, ¿no? Ahí se le habla lo que la ILAE te dice, es de que te acerques y le digas, estás pasando por una crisis, te estamos ayudando, no hay que engañarlo diciéndole que le van a pasar placebo, no hay que decirles no validarlo, o quitarle validación diciéndole que no está convulsionando, que se está haciendo, o sea, el manejo es diferente. Y en este último video que les traje es un niño que está jugando un play, creo, y tiene tics. Entonces, miren la manera en la que trata de disimular los tics. Ahí nadie lo está viendo, no está jugando, pero tiene sus tics motores, porque también hay tics fónicos, donde hablan a veces o hacen sonidos, son tics motores, no los puede controlar. ¿Sí? Todos estos casos, la familia la pasa mal. Como les digo, te van a decir, ok, doctor, no está convulsionando, pero ¿qué tiene? Pues haga algo, dele algo, ¿no? ¿Qué tiene mi niño? ¿Por qué está así? Bueno, ya vamos terminando. El detalle sería que, ¿y estamos ante una crisis provocada o es no provocada? Hay varios tipos de crisis, como les comenté, la provocada y la no provocada. Como les dije, la provocada, vamos a ver una crisis en ausencia de un agente temporal o reversible que nos baja el umbral para crisis epilépticas, ya lo hemos visto. Y una crisis sintomática aguda es una crisis donde hay una relación temporal estrecha con una lesión aguda del sistema nervioso central que puede ser de estos tipos, ¿no? Pero la Academia Americana de Neurología nos plantea que hay cuatro tipos de crisis más, o sea, son las mismas, como podemos ver. La primera son las crisis provocadas, que son las que ya conocemos, ¿no? Hipoglucemia, intoxicación por cannabis y le pasaron imipené muy rápido, convulsionó. Ahí está, la provocada. No, tiene crisis aguda, sintomática aguda, ¿no? Hipoglucemia, hiponatremia, perdón, esta es meningoencefalitis, trauma cerebral agudo, ¿no? Evento vascular. Acá hay una importante que sí nos llama la atención, que son algunos pacientitos que vemos, ¿no? Que han tenido asfixia neonatal. Se llama crisis sintomática remota. Es lo contrario de la aguda, ¿no? Remota. Es una crisis que se causa cuando hay una lesión preexistente. Por ejemplo, el niño nació y tuvo un evento cerebrovascular, un EBC isquémico hace 3 años, pero ya tiene la lesión preexistente. Entonces, si tiene una convulsión, si tiene una crisis epiléptica, y es una crisis sintomática remota o lo operaron, tiene su válvula, ¿no? Y nunca convulsiona, pero justo convulsionó y la válvula está bien puesta. Entonces, ahí es otro tipo de pacientes en ese contexto. Ya si uno ya va un poquito más allá, le puede hacer diagnóstico de un síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque ya, ok, no era tónico clónico generalizado, ¿no? Como a veces se acostumbra. Todo es tónico clónico generalizado, ¿ah? Todos, todos, todos. Es bien difícil que se describan eventos motores con aumento del tono en un solo. Siempre casi te van a decir tónico clónico generalizado. Entonces,
Por eso es la importancia del interrogatorio adecuado, pausado, parte por parte, para poder describir bien cómo fue el evento. Mioclonías o espasmos infantiles o alguna no identificada. Entonces, ya para acabar, ¿qué exámenes le pido pues al niño? Le pido resonancia, le pido electroencefalograma, le pido todo, no le pido nada de repente, ¿no? No sé, lo refiero, neuroimagen. Vamos a hablar de la neuroimagen así puntual nomás. La ILAE recomienda de que todos los niños con epilepsia tienen que tener resonancia, ¿no? A todos se les toma con epilepsia. Aquí no le tomo a los niños que tienen epilepsias conocidas, que yo sé, por ejemplo, este, ausencias típicas, ausencias atípicas, ¿no? A esos casi no se les toma porque ya sé la causa, sé la etiología. ¿A quién le tomo la neuroimagen urgente? Si el niño tiene déficit focales. Cuando decimos urgente, nos vamos generalmente por la tomografía, que es lo que está más a la mano. ¿A quién le tomo urgente? Déficit focales. Le tomo al niño que tuvo un trauma encefálico, a un niño que tiene déficit cognitivo, a un niño que tiene cefalea persistente, ¿no? Hay que tomarles de una vez la neuroimagen y descartar causas de crisis sintomáticas agudas, quizás estructurales, quizás inflamatorias, qué sé yo, quizás vasculares, ¿no? Por eso es la importancia de ver ante qué tipo de crisis estamos. Lo ponen fiebre, pero generalmente en adulto, ¿no? Ese asterisco se los pongo porque no es que le vayan a tomar a todas las crisis febriles tomografía, pero en adultos sí llama la atención porque no es lo usual. Resonancia magnética me sirve bastante para identificar algunas lesiones, para identificar algunos focos, ¿no? Mi bebé puede tener crisis, una displasia cortical o puede tener esclerosis mesial temporal y tener cierto tipo de crisis. O puedo detectar precozmente gliomas de bajo grado, malformaciones cavernomatosas, qué sé yo. La tomografía sí me ayuda para las calcificaciones y las lesiones óseas y las fracturas, eso no hay que decir. Ojo, ojo, este es un dato muy importante, dato de vital importancia. 10% de los adultos que tengan una crisis tienen normalidades en la neuroimagen, ¿no? El 10% de los adultos que ha presentado una crisis no provocada, algo le va a salir a la neuroimagen que justifique esa crisis. Y el video electroencefalograma, muy importante para poner el nombre y apellido a la epilepsia, para confirmar si es una crisis epiléptica focal o generalizada. ¿Cuál es el detalle acá? Hay que saber pedirlo también porque, ojo, si un niño tuvo una crisis epiléptica, 56% puede que sí salga epileptiforme. Es decir, 44% le va a salir normal y no lo descarta. También igual se le hace seguimiento, ¿no? O sea, un niño que convulsionó una vez de la nada, puede que le salga su electroencefalograma normal, 44%. Pero eso no lo descarta, simplemente se le hace seguimiento. O sea, qué bueno que le salga normal, ¿no? Pero igual hay que seguirlo. Ahora, el tiempo también, ¿cuánto tiempo le hacemos el video electro? El mayor rendimiento y para captar la mayor actividad que nos pueda orientar un diagnóstico tiene que ser dentro de las primeras 24 horas, ¿no? En un mundo ideal le tomamos en 24 horas y con desvelo encima todavía. Con el contexto súper importante, no hay que tener cuidado y ser prudente en quién lo pide y quién lo interpreta también, ¿no? El 3% de las personas, ojo, ojo, si es importante, eso se les explica a los papás, porque a veces quieren electro, ¿no? El 3% de las personas va a tener actividad epileptiforme, ¿no? No se le dice actividad epiléptica, justo lo cambiaron por ese tema, ¿no? Actividad epileptiforme. 3, 3% de las personas. Ojo, valorar la edad, ¿ah? A veces cuando el niño es pequeño puede tener ciertos grafoelementos en el video electroencefalograma que uno pueda confundir con epilepsia, tanto si es bebé, si es adolescente, ¿no? O sea, va bien, ver bien con qué paciente estamos. Y sí es súper importante en las crisis psicogénicas. Por ejemplo, esos videos de esos niños, ¿qué es lo que se hace? Pues se les hospitaliza y se les pone el electro se les conecta un electroencefalograma grande de 8 horas y ahí vemos, pues, ¿no? Hasta que pase. Y confirmamos de que no es y le damos el manejo que requiere. El riesgo es muy importante por si acaso. Esto, por ejemplo, el electro a veces nos ayuda para diagnosticar epilepsia en el sentido de que si un niño ha presentado una crisis no provocada y tiene un electroencefalograma normal, ya tiene más de 60% de riesgo de presentar otra crisis, o sea, ya tiene epilepsia. Entonces se les puede integrar así el diagnóstico de epilepsia. El riesgo de recurrencia es muy importante, como les dije, esto ya lo hemos visto, 8%, todos nosotros. Para la segunda crisis, 40-52%. Y para presentar una tercera crisis, o sea, luego de dos crisis, 60%. Normalmente todos decimos más de 60%. Pero miren, ¿cuándo es el mayor tiempo en el que presentas la crisis? Como pueden ver en esa tabla también que hicieron el estudio de seguimiento. Hicieron de que entre el primer y segundo, si tengo una crisis ahora, el mayor riesgo que tengo para recurrencia es en el primer y segundo año después de la convulsión. Eso ya está demostrado. Luego de eso baja discretamente, pero esos 2 años son muy importantes para el seguimiento del niño. En esos 2 años puede tener un riesgo de hasta 45% de crisis.
Ahora, el niño convulsionó una vez y otro niño convulsionó 6 veces el mismo día, no provocadas. Ahora, ¿tiene más riesgo el que convulsionó 6 veces? Se pensaba que sí antes, ¿no? Pero acá, por ejemplo, han hecho tantos estudios en este tema que han demostrado de que no hay diferencia en realidad, ¿no? Es como la crisis no provocada. Tener una crisis provocada es igual que tener 4 crisis no provocadas el mismo día, cuentan como una. Entonces, eso también se les explica a los papás. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de presentar otra crisis, ¿no? Si un paciente tuvo una crisis, ¿qué grupo de pacientes va a tener mayor riesgo de presentar otra? Primero, los pacientes con lesión aguda del sistema nervioso central, es decir, paciente que se asfixió, que tiene la válvula, ¿no? Una crisis sintomática remota. Otro grupo de pacientes es ese paciente que tuvo una crisis, pero tuvo actividad epileptiforme, le salió, por eso hay que tener cuidado cuando uno pide, porque no vamos a tratar el electro, ¿no? Como los laboratorios. Paciente con electro anormal también tiene mayor riesgo de recurrencia. Paciente con resonancia magnética anormal también tiene más riesgo de recurrencia. Y paciente que tiene crisis nocturnas es tiene más riesgo todavía, en 2.16, es considerable. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta que convulsiona en la noche, es porque ya ha tenido un montón de crisis en la noche y no se han dado cuenta. Entonces uno le pide que abra la boca, está toda mordida. A veces tiene lesiones de raspados en la cadera porque a veces convulsionan en la cama, pues se raspan, ¿no? A veces depende de la cama de cómo es. O también se orinan, liberan esfínteres. Entonces es terrible, de verdad, porque para darse cuenta de una crisis nocturna es porque ya la ha tenido varias, ¿ah? Generalmente pasan niños grandes, porque con los niños chiquitos, por ejemplo, un lactantito, un preescolar que duerme con la mamá, apenas se empieza a mover, ya la mamá se da cuenta, pues, o el papá se da cuenta. Ahora, la última parte es cómo iniciar el fármaco anticrisis. Se puede iniciar el valproato, el levetiracetam, quizás sí, está a consideración del médico. Hay que ser bien prudente en qué grupo de pacientes lo estamos escogiendo. Por ejemplo, las medidas generales, ¿cuáles son? En el manejo, básicamente. Natación, al menos que se espere unos 6 meses después de la primera crisis. Si el niño tiene epilepsia, siempre se le sugiere que no vaya a nadar, o sea, que nade recién después de 2 años sin crisis, porque de verdad pasan desgracias y si uno ha visto un niño que ya ha presentado una crisis epiléptica o estamos con un niño que convulsiona, que tiene epilepsia, estamos en la obligación de decirle estas cosas, de que no debe ir a nadar, o ir con alguien, por ahí lo ponen entre comillas cuando son grandes, no ir con alguien. Nada de nadar en los primeros 6 meses, o si ya tiene epilepsia, 2 años sin nadar, hasta que no, 2 años sin crisis, ¿no? Muy importante, porque si no lo hacen. La ducha, ¿cuál es el detalle? Ya muy bien, no voy a nadar, pero se bañan en tina, peor todavía, entonces, en bañera, ¿no? Nada de bañera, les dices, te vas a bañar en ducha ahora, o le dicen a la mamá, lo voy a bañar en ducha, por favor. Son medidas generales que ayudan bastante. ¿Ah? A otros les gusta hacer ciclismo, ¿no? Entonces, ¿qué les dicen? De preferencia que no haga ciclismo, pero los que sí hacen les dicen que por favor siempre vaya al lado derecho de la vereda, que no se meta por ahí entre los carros. Porque de verdad les da cuando están manejando la bicicleta. Bajar los desencadenantes, ¿no? El principal de estos, por ejemplo, es la deprivación del sueño, pero eso les da a pacientes que ya son más grandecitos, adolescentes o universitarios, ¿no? Que se amanecen estudiando y tienen sus crisis, pues entonces se cuida esto para que no tenga más recurrencia. ¿Y en qué pacientes iniciamos los anticrisis, no? Los fármacos anticrisis? Tenemos que considerar primero la severidad del paciente, qué tan severa es la crisis que le da, quizás sí, quizás no, y si nosotros lo vamos a seguir, no es que le iniciamos y ya que le continúen por ahí, ¿no? Normalmente se le tiene que hacer el seguimiento, citarlo y hacer el seguimiento. Y hay que contrastar el impacto de la segunda crisis, o sea, qué tan importante es que le dé una segunda convulsión versus los efectos adversos de los medicamentos. Esto va más que todo porque algunos de los jóvenes o adolescentes ya empiezan a trabajar, entonces ya sopesan, lo ponen en una balanza, ¿no? O sea, mis crisis son pequeñas, son de ausencia, pero los otros tienen generalizadas, de repente uno hace automatismos y se pone a caminar, y eso se sopesa, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene la siguiente crisis contra los efectos adversos medicamentosos? Y finalmente, hay estudios que han hecho, ¿no? Que hay entonces que convulsione el niño una vez y ahí mismo le inicio el fármaco para protegerlo, dicen. Baja el riesgo de recurrencia de segunda crisis, pero posteriormente no tiene cambios en la morbimortalidad y no cambia el pronóstico del paciente, ¿no? Eventualmente van a tener el mismo desenlace. Hay que ser bien prudentes con el medicamento, pero sí se puede iniciar, como les dije, en el contexto de pacientes que tienen, no sé, crisis sintomáticas metabólicas, crisis provocadas metabólicas, ¿no? Se les protege y después se les retira, para que no convulsionen por los trastornos hidroelectrolíticos. Esta es una última tabla donde toda la lista de medicamentos que no deben tomar, o sea, los efectos adversos medicamentosos de los niños.
bien comunes que se les tiene que explicar. No es solo que les das. Si les damos ácido valproico, hay que estarle tomando el hemograma, las transaminasas. Si le vamos a iniciar oxcarbazepina o, o carbamazepina, hay que ver el sodio, porque es en hiponatremias así severas, si no se les controla. Le doy la motrigina, me hace Steven Johnson. Le doy valproato, me hizo, no sé, síndrome de Dres. Le doy levetiracetam y el niño tiene agitación psicomotriz, que es común en adolescentes, ¿no? O sea, le doy clonazepam a mi niñito con PCI, pero no convulsiona, le doy por si acaso y aumenta las secreciones. Clonazepam te aumenta la calidad de secreciones y la viscosidad. Topiramato, le inicio topiramato por si acaso y le dan litiasis renal, que está bastante asociado, ¿no? Bien común. O peor todavía, que sí pasa bastante. En la niña adolescente con 14 años que sigue con ácido valproico, se embarazó, teratogénicos, y encima le da ovario poliquístico, hirsutismo. Entonces hay que ser bien prudente con los medicamentos. Idealmente hay que hacerles el seguimiento, ¿no? Y tomar los exámenes laboratoriales pertinentes para los ajustes necesarios. Bueno, eso sería todo en cuanto a la charla del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, encantado de responderla.